Muchas personas hoy en día buscan distintos tipos de cosas que les permitan llenar el vacío que hay en sus corazones. Buscan desde aspectos religiosos, por cierto, hasta cuestiones materiales, filosóficas, de salud. Es decir, todo el tiempo el ser humano está con esta gran necesidad de llenarse, de sentir que hay algo más allá, que hay algo más allá y que Dios está en su misericordia queriéndonos brindar. Y para muchas personas la verdad es que existe una duda o la inquietud de saber cómo me acerco a Dios. Quizás tú eres una persona que pues ha tenido a Dios como de lejos, ha tenido a Dios como un Dios lejano que no se preocupa por mí o por lo que yo pueda hacer o decir y que pues está allá metido en alguna religión, en algún edificio, en alguna reunión especial. O quizás eres de aquellas personas que se encuentran con mucha sabiduría, con mucho conocimiento bíblico, pero de igual manera existe un abismo entre tú y Dios. Y el día de hoy yo creo que Dios puede y Dios quiere tratar de transmitirnos la idea o la convicción de saber cómo me acerco a Dios. ¿Cómo hago para que pueda estar cercano, no sentirme lejano? ¿Cómo le hago para poder buscar a Dios? Y la Biblia nos arroja la respuesta que necesitamos a través del libro de Hebreos en el capítulo número 11. Si tienen la oportunidad de acompañarme, si no, no se preocupen, lo leemos aquí. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de una búsqueda que llama mucho la atención. Dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 11, dice versículos 6 y 7. Dice la escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo vuelvo a leer, hermanos, amigos, les lo vuelvo a leer. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos dice por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo poder buscar a Dios? Este pasaje nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que sin fe no va a ser posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos dice porque el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que está ahí. Tiene que estar convencido de que le hay, o sea, de que está Dios ahí, y aunque a lo mejor nuestros ojos no lo puedan ver, está presente. De hecho, está presente al lado tuyo en este momento. Está Él tratando de hablar a tu corazón. No es la gran capacidad que yo pueda tener o mi elocuencia. Tiene que ver con que Dios está ahí a tu lado, que Dios quiere hablarte a ti, a tu corazón, y Él te va a enseñar cómo buscarlo. Qué increíble, pero es una realidad. Él nos dice cómo buscarlo. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es tener confianza en aquello que todavía no podemos ver con nuestros ojos. La fe es creer que Dios existe y que como Él existe, todo lo que ha prometido lo ha cumplido, lo va a seguir cumpliendo y lo seguirá cumpliendo hasta el día en que entremos con Él en su reino. La fe no tiene que ver en nada con lo que podemos ver, sino justamente con aquello que no podemos ver. Parece una locura y así suena. Sin embargo, conforme nos vamos atreviendo a creer que le hay, que Dios nos está ayudando, que Dios tiene misericordia de nosotros y nos está queriendo llamar a su reino, vamos aprendiendo que sí existe, más que porque podamos verlo, sino por lo que podemos experimentar a su lado.
En otras palabras, Dios, nuestro Señor, es alguien que efectivamente no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y sí lo podemos experimentar. Cuando tú te pones a orar, cuando tú pones alguna necesidad delante de Él y hay una respuesta, Dios te hace saber que fue Él el que te contestó. Dios te hace saber que fue Él el que te ayudó. Así que, amados, la fe tiene que ver justamente con el creer en lo que no se ve. Tener la seguridad de lo que no vemos. Este mundo todo el tiempo nos está bombardeando con cosas visuales, con apelar a nuestro sentido de la vista para tratar de influir en nosotros. Por lo tanto, en esta generación particularmente, se hace muy difícil confiar o creer en lo que no vemos, pero que sí Dios lo ha prometido. Esa es la fe. Y entonces, en cualquier otro grupo, tú puedes ir a una religión X, puedes ir a un grupo cristiano, no cristiano, católico, como le quieras llamar, como le quieras poner. Ponle el título que tú desees. Es necesario entender que tú estás yendo a un lugar donde estás viendo cosas, donde estás viendo a personas, donde estás viendo objetos, donde estás viendo a una persona que comparte, a una persona que canta, a otra persona que hace esto, que hace rituales, etcétera. Tú estás viendo, pero no tiene que ver eso con la fe que Dios quiere para ti y para mí. Espero que lo podamos ir comprendiendo. No es esa la fe. La fe no es acudir a un lugar. La fe no tiene que ver con a quién estoy viendo o a quién estoy escuchando, sino que la fe tiene que ver con creerle a lo que Dios ha prometido. Por lo tanto, sin fe, sin creer que existe, va a ser imposible poderle agradar. Existe porque existe. Lo creamos o no, querramos aceptarlo o no, existe y es verdadero. Pero definitivamente necesitamos tener confianza para acercarnos a Él. Por eso es importante comprender, sin fe, sin esa convicción de saber que cuando vas a hablar con Él, ahí está, y que te está escuchando, sin fe no vas a poder obtener ninguna de las bendiciones que tiene preparadas Dios para ti. No van a generarse los cambios que tú quieres que se generen. No vas a poder encontrarte con Dios a menos que creas que Él existe, que le hay. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque quien se acerca a Dios, si tú eres una persona que acude a una iglesia, que acude a un templo, que acude o tiene alguna idea, alguna noción de Dios y de su existencia, si te acercas a Él, si quieres buscarlo, el primer paso es creer que existe. Si no crees que exista, si no crees que tiene autoridad y poder para poder influir benéficamente en tu vida, en tus caminos, en tus decisiones, definitivamente va a ser imposible que tú puedas tener una relación con Dios. Porque una relación tiene que ver con un lenguaje de ida y vuelta. Y si tú no crees que está ahí alguien escuchándote, aunque no lo puedas ver, difícilmente vas a poder tener una buena comunión con Dios. Podrás saber mucha Biblia, podrás tener muchos principios correctos, verdaderos, cristianos, sinceros, pero si tú no crees que está ahí alguien que te escucha, y que no solo te escucha, sino que además te va a recompensar, como dice este texto, que será galardonador de los que le buscan. Amado, no tienes ninguna otra cosa que hacer para tratar de creer en Dios. La manera correcta de buscar a Dios es esta, por medio de la fe, por medio de acercarnos a alguien que aunque no vemos, sabemos que está ahí. Y a lo mejor hace un momento en los cantos tú pudiste sentirlo, tú pudiste sentir que estaba ahí, que estaba presente, y aún en este momento quizás puedes sentir que está presente, que aunque no puedas verlo, hay algo que te está trayendo paz, hay algo o alguien, mejor dicho, que está influyendo positivamente en tu vida, que te está haciendo bien, que está reconfortándote, que te está haciendo saber que no estás solo o sola. Es bien valioso poder comprender estas verdades, amados. Si no creemos que está ahí, por eso muchas veces la gente no se puede relacionar. Por eso muchas veces las personas no tienen una buena vida de oración, de hablar con Dios, porque quieren hablar, pero no creen que le hay.
O sea, no creen que está ahí. Y cuando llegamos a pensar y a creer, sinceramente, sí está ahí, yo sí creo en Dios y creo que existe y creo que está ahí presente, lo siguiente para podernos encontrar con Él es que es galardonador de los que le buscan. Es decir, son dos cosas sencillas que Dios nos pide para encontrarnos con Él. Fíjense qué sencillo. Creer que le hay, pero no solo creer que existe y que puedo hablarle con toda libertad, sino saber que es galardonador, es decir, que contesta, que te va a responder, que no vas a encontrar un silencio, sino que hay una respuesta para cada uno. Ojo, y es importante comprender, hay personas que ya Dios les dio una respuesta y que como no les gusta la respuesta siguen hable y hable y hable pidiendo y pidiendo y pidiendo lo mismo, y entonces sí va a haber un silencio, porque ya Dios te dio la respuesta y no la quieres aceptar. Eso ya es decisión de cada quien. Pero Dios sí quiere ayudarte. Dios sí quiere bendecirte. Dios quiere entrar en tu vida, quiere ser Él el dueño absoluto de todo lo que pasa en tu entorno, en tu propia vida. Él es capaz de hacer muchas y grandes cosas, cual no nos los podemos siquiera a veces imaginar. Vamos a hablar de uno de estos casos. Alguien que sí tuvo esta fe para creer que le hay y que habría de recompensar ese deseo y ese anhelo del corazón más allá de lo que podía él esperar. Acompáñenme juntos al Evangelio de Lucas en el capítulo número 18. Evangelio de Lucas, capítulo número 18, de los versículos 35 al 43 vamos a leer. Aquí nos vamos a encontrar con uno de estos viajes que hace Jesús y para trasladarse de Galilea a Judea o viceversa de Jerusalén a Galilea, tienen que pasar por un lugar que se llama Jericó, para poder entender un poquito más. Jericó era la parte desechada de los judíos. Jericó era la parte del pueblo de Dios que no creían los de Jerusalén que eran pueblo de Dios, que eran parte del pueblo de los hebreos. ¿Sí? Durante la historia de los hebreos hubo un tiempo después de que muere el rey Salomón que se fractura el pueblo de Dios. Se fractura en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es la zona de Judea, donde está Jerusalén, y el reino del norte es otras 10 tribus que se quedaron en la parte de arriba, donde se encuentra la zona de Galilea, y que ahí hicieron su vida y desarrollaron su sociedad. Pues bien, los de Judea, donde está Jerusalén, creían firmemente que allí era donde se debía adorar a Dios. Pero los de Jericó, capital de la zona de donde está la zona de los que se dividieron de la parte norte, ¿sí? De la zona de Samaria, Jericó era vista como una ciudad que no tenía verdadera fe o devoción judía. Vamos a ponerlo en términos más prácticos y contemporáneos. Cuando hay, por las razones que sea, una iglesia que se divide, que se abre, ¿sí? Estos creen que tienen la razón y estos creen que tienen la razón. Por las razones que sean, cada uno piensa de sí mismo como quien tiene la razón. Entonces, cuando Jesús se trasladaba desde Jerusalén hacia Galilea, tenía que pasar por la tierra, por la zona geográfica donde se encuentra en la parte hebrea del norte. Pero para los judíos, esa parte pues ya estaba totalmente corrompida, básicamente no tenían vida espiritual y no eran personas que fueran cercanas a Dios. Así lo veían los de Jerusalén, ¿sí? Algo así como nosotros somos más santos que ustedes. Nosotros somos mejores por esto, por aquello. Era la idea básicamente que tenía. En aquella época Jesús lo que hacía era cruzar por la zona de Samaria, de Jericó, etc. Mientras que por el otro lado existía la parte judía que prefería darle la vuelta a la zona de Samaria para poder llegar a la zona de Galilea, a la área donde se encontraba la ciudad de Nazaret
etcétera. Ok, ¿esto por qué lo explico? Porque Jesús va a pasar por una ciudad que desde el punto de vista judío no tenía nivel o no tenía una vida espiritual real. ¿Sí? Eran, por así llamarlo, los menospreciados, los desechados, los apestados, los que no tienen por qué estar ahí, los corrompidos. Es decir, era visto desde el punto de vista de Jerusalén como los de un nivel más bajo, como si pudiera haber algo así como estratos sociales, ¿sí? Bueno, eran vistos con menosprecio. Para Jesús no hay este grado de menosprecio, para Jesús no existen personas más santas que otras, todos necesitamos de Dios. Por lo tanto, lo que nos estamos encontrando aquí es que Jesús atraviesa zonas que desde el punto de vista religioso de aquella época no eran las personas más espirituales que podía existir. ¿De acuerdo? Así que nos encontramos en Jericó y dice lo siguiente el versículo número 35. Lucas 18, versículos 35 al 43. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Esta es la escena. Una persona con un problema de salud, con una persona con una limitación de salud muy grande, no podía ver, no podía alcanzar con sus ojos a mirar lo que tú y yo sí podemos mirar. Y la única alternativa que le quedaba para poder sobrevivir era mendigar, es decir, a ver quién le daba algo. ¿Sí? Pues bien, esto es lo que necesitamos aprender el día de hoy. Las personas sin Dios, las personas que no están guardando una comunión con Dios, bien pueden representar, o este mendigo puede representar sus vidas. Ojalá y no se me ofendan. No me refiero a un estado económico necesariamente, o un estado de una situación social precaria, no. Me refiero que por dentro, desde el corazón, las personas están mendigando que les hagan caso, que algo les den. Este personaje, este hombre que estaba sentado ahí junto al camino en Jericó, estaba acostumbrado y estaba habituado a que le dieran para poder sobrevivir. Que alguien pudiera tener de él compasión y poder sobrevivir. Es básicamente algo así como, por favor, háganme caso. Hoy en día, cuando las personas, los chicos, las personas, los seres humanos, ahorita con todo este asunto de las redes sociales, si les ponen manita para arriba se emocionan, si les ponen manita para abajo se desilusionan, es decir, dependen tanto de que alguien les diga, oye, está bien lo que haces. Dependen tanto de que alguien les diga a sus oídos, oye, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Es la gente hoy en día tan dependiente de las opiniones de otros seres humanos, de otras personas, como lo era este hombre, esperando ver quién le daba algo para comer. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Las personas, aunque no conozcas a Dios o no tengas conocimiento de Dios, o si lo tengas, cualquiera de estos dos aspectos, pero que hay una división, hay una separación en este momento en tu relación con Dios, estás mendigando algo, estás pidiendo algo que no estás logrando encontrar de distintas maneras. ¿Por qué? Un mendigo que pedía algo para comer o comida. Es decir, dependía para su diario sustento, para poder alimentarse, dependía de lo que las otras personas, de lo que otros seres humanos, al pasar por ahí, le dieran. Pero era un momento solamente. Es decir, este aspecto de dame es momentáneo. Es como ahorita que estamos en esta etapa de cuarentena, le podemos llevar a lo mejor una despensa a alguien, pero no va a suplir su necesidad permanentemente, solo suplirá su necesidad algunos días si la despensa es abundante. Es decir, hay una necesidad que la gente, los otros seres humanos, las otras personas, no pueden satisfacer, porque tiene que ver con el estado de nuestro corazón. Entonces, este hombre, este mendigo,
está ahí en el camino a Jericó y de momento empieza a escuchar algo de alboroto, algo anormal. Él estaba acostumbrado a vivir por el oído, ¿de acuerdo? No podía ver, pero sí los sentidos se agudizan de otras maneras cuando le falta a alguien algún sentido. Cuando te falta la vista, se agudiza el olfato y el oído. Entonces, algo notó raro en ese camino, algo notó raro porque empezó a notar un ir y venir de gente, inusual, algo distinto, algo estaba pasando porque él ya conocía el tipo de mover que se hacía de ida y vuelta en este camino a Jericó. ¿Sí? Entonces, para poderlo entender, amados, sus oídos estaban agudizados respecto a cómo se movían las cosas, aunque no podía verlas. Y sucedió que su oído captó un movimiento inusual de personas. ¿Sí? Algo estaba sucediendo, había murmullos, había personas que decían, oh, es que hizo esto, hizo aquello. Es decir, empezó a escuchar que los que entraban y salían de Jericó estaban animados, estaban contentos, algo se acercaba o alguien se acercaba. ¿Sí? Y en este caso, amado, cuando Dios te está llamando, se agudiza tu sentido del oído. Es decir, no puedes dejar de pensar, no puedes dejar de considerar que algo está sucediéndote, algo está pasando en tu entorno, las cosas no son iguales. Y no tanto porque del hecho de que hoy estemos encerrados en esta cuarentena, sino tiene que ver con que algo está sucediendo en el ambiente de la gente, en la emotividad, en el estado de ánimo de las personas, algo está sucediendo porque escuchas conversaciones positivas por un lado, porque escuchas hablar de Dios por el otro, es decir, algo se está generando en tu entorno, algo Dios quiere hacer por ti, y de hecho lo va a hacer, ¿sí? Se está generando un ambiente distinto al que estabas acostumbrado a vivir. Así son las cosas de Dios. No las esperas, pero llegan. Y te avisa, te deja ver en un momento ese espacio, a lo mejor como en este caso el ciego no podía ver, pero sí te deja escuchar que algo está sucediendo a tu alrededor. Oye, las cosas se están moviendo. Oye, fulano de tal está sucediendo esto en su vida. Fulano de tal se está reconciliando con Dios. Sutana de tal está pasando por un momento en el cual está buscando realmente de Dios. Es decir, comienzan las cosas a moverse. Y amado, te lo digo sinceramente, hoy en día hay muchas personas, no pocas, muchas personas que están despertando a una vida espiritual. Están con un estado de necesidad. Dios los está llamando. Dios los está animando. Está habiendo murmullo. Y entonces dice aquí la escritura, versículo número 36, el cual oyó la gente que pasaba, el cual como oyó a la gente que pasaba preguntó qué era aquello. Yo pregunto aquí una cosa al texto. ¿Se habrá equivocado al decir como oyó a la gente que pasaba? Pues si siempre pasaba gente, era el camino de entrada a Jericó. Y Jericó era una ciudad bastante grande comercialmente hablando. O sea, era de ida y vuelta la gente. Pero algo notó distinto aquí este mendigo que dice, ¿qué está pasando? No podía ver, no sabía lo que era, así como tú hoy en día no alcanzas a ver qué está pasando, pero sabes que espiritualmente se está despertando algo, algo está sucediendo tras bambalinas. Pues bien, este hombre dijo, ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando? Y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. En ese momento, para ese instante, Jesús ya era bien conocido como alguien que sanaba, como alguien que curaba las enfermedades. Era de manera pública alguien que curaba a los enfermos. Por lo tanto, cuando el ciego escuchó que estaba pasando Jesús Nazareno, aquel que curaba, aquel que sanaba, aquel que daba la oportunidad que el resto de la población no podía tener, este hombre hizo algo que fue muy, muy impresionante. Dice la escritura, versículo 38. Entonces dio voces. La expresión dio voces es
se puso a gritar. Literal, se puso a gritar. Este hombre no esperó saber de nada. No quiso saber que nadie lo fuera a desalentar. No me vayan a decir que no se puede, etc. No quiso saber de nada. Se puso a dar voces. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad y estaba pasando por ahí quien podía suplir esa necesidad. Amado, ¿qué conoces hasta ahora de Jesús? ¿Qué es o quién es para ti Jesús? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué significa para ti? A lo mejor lo conociste como alguien que te perdonaba tus pecados, pero que hoy en día tú mismo, tú misma, a lo mejor te has alejado. Bueno, da voces. O sea, grítale. Alza tu voz. Que se note que tienes esa verdadera necesidad, no solamente de alimento momentáneo, no solo de que alguien te extienda unos pesos, unos centavos, no. Grítale porque te cambie la vida, dice la Escritura. Entonces Dios dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el que busca a Dios debe creer que le hay. ¿Sí entendemos la relación del pasaje con el que iniciamos? El que cree en Dios, el que busca a Dios, debe creer que está pasando hoy delante de ti. Si tú estás buscando a Dios, qué bueno. Hoy Jesús Nazareno está pasando delante de ti. Y si tú te asimilas y ves que estás como un ciego delante de Dios, si tú no entiendes de las cosas espirituales, si tú eres alguien que no entiende por qué pasa lo que pasa y te ves a ti mismo o a ti misma como alguien que no alcanza a ver, amado, amada, alza la voz, da voces, está pasando junto a ti. Háblale. Ten misericordia de mí. Esas fueron las palabras de este hombre. Ten misericordia de mí. No quiere decir con esto que la persona se mereciera que Jesús lo escuchara, pero alzó la voz para ser escuchado. No quiere decir con esto que el hombre era bueno o que podía haber tenido una vida excepcionalmente limpia o santa. No. Sabía que necesitaba de la misericordia de Dios. Amado, hoy las personas no le hablan a Dios buscando su misericordia, sino como si estuviera obligado a darme lo que yo quiero. No. Este hombre tenía una necesidad, sí. Estaba ciego, no alcanzaba a mirar. Así como el día de hoy a lo mejor tú no alcanzas a mirar las cosas espirituales, aunque tengas mucho conocimiento bíblico. Porque el conocimiento bíblico no significa el conocimiento y la relación con Dios. ¿De acuerdo? Que puedas saber Biblia no significa que puedas saber cómo actúa Dios a través de su palabra. Entonces nos encontramos aquí con un hombre que ya no tenía nada que pudiera atribuirse a sí mismo como algo bueno. Y entonces pide misericordia. Entonces pide esta misericordia. Y Jesús dice lo siguiente, versículo 40. Jesús entonces parándose, o sea, ya estaba de paso, se detuvo por el grito, por las voces que levantó este hombre. Amado, tú a veces de verdad no crees que Dios te esté escuchando. Y está delante de ti detenido, esperando saber qué es lo que quieres. Pero de verdad de corazón, ¿quieres que Él tenga misericordia de ti? ¿O estás buscando a Jesús para otras cosas? Entonces Dios dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante, versículo 39, perdón, me salté ahí un pasaje, versículo 39 dice: y los que iban delante le reñían, o sea, le decían: cállate. Querían que se callara este hombre. Esto a mí me llama mucho la atención por las expresiones que usa. Dice: y los que iban delante. Es decir, aquellas personas que se supone que ya
llevamos la delantera, o que vamos avanzando, o que ya llevamos algún tiempo en el camino, son los que le decían cállate, los que le reñían a este hombre que se callara. Es increíble, pero es una realidad. A veces las personas que más conocen son las personas más incapaces de tener misericordia. Así como lo escuchan, amado. A veces las personas que más parecen saber son las que más dificultades tienen con ser misericordiosos, porque como ya tienen cierto nivel espiritual o cierto ministerio, entonces se creen como más elevados que los demás, con el derecho de decirle a aquel que está gritando, cállate, guarda silencio. Sí, aquí nos encontramos con que hay personas que dicen que se callara. ¿Qué hizo este hombre cuando más le decían que se callara? Más clamaba diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ah, me quieren callar. Perdón, pero no están ciegos como yo. Perdón, pero no necesitan a Jesús como yo lo necesito. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, redobló su grito. No dijo, ay, pues sí, yo creo que tiene razón el hermano tal o la hermana tal, mejor ya me mantengo así. No, Señor, yo tengo una necesidad. Yo me quiero encontrar contigo. Yo quiero tener una verdadera conversión. Yo quiero tener un verdadero encuentro contigo, un verdadero nuevo nacimiento, un corazón regenerado. Señor, Hijo de David, quiero un nacimiento de nuevo. Quiero un corazón limpio. Este hombre redobló su esfuerzo, aunque hubo quienes lo querían callar. Amado hermano, amigo, que estás viendo este video, esta enseñanza, que ningún ser humano te detenga para encontrarte con Dios. Ningún ser humano tiene el derecho ni la autoridad de pedirte guardar silencio cuando lo que estás buscando es a Dios. Ningún ser humano, ni ningún tipo de autoridad que pueda decir tener, se puede equiparar a pedirle a alguien que deje de congregarse, que deje de asistir a un lugar, que no busque a Jesús. Por favor, redobla tus esfuerzos, grita más intensamente, háblele más fuerte. No te quedes con el ya me dijeron que no podía. No, por favor, tienes una necesidad, habla, da voces, y si te dicen que te calles, redobla tu esfuerzo. Y la palabra reñir significa que estaban buscando la manera de estorbar su grito. Es decir, de echarle en cara porque estaba gritando. Sí me doy a entender, o sea, querían confrontarlo para que guardara silencio. No lo permitas, ningún ser humano, llámese pastor, llámese sacerdote, como le quieran llamar, ningún ser humano te puede impedir que des voces pidiendo auxilio a Dios. Ninguno. Solo tú eres quien guarda silencio cuando Jesús está pasando. Amado, amada, no existe, y quisiera que quedara bien claro, ninguna autoridad eclesiástica, bíblica, pastoral, presbiteriano, como le quieran llamar, no existe. No le hagas caso a quien quiera censurarte. Háblale a Jesús. Ve con Él. Grítale a Él. Te va a escuchar. Porque quien busca a Dios, quien se acerca a Dios, debe creer que le hay. Y debe creer que tiene una necesidad que te necesita respuestas. Pues entonces háblale en serio. Porque si queremos hablarle a Dios creyendo qué debe hacer con nosotros o cómo nos debe de responder, estamos en un error. Necesitamos buscar a Dios por las respuestas que Él nos vaya a dar a cada uno de nosotros. Cuando Jesús se dio cuenta de que ya lo estaban censurando a este hombre, se detiene y dice, Jesús entonces parándose, mandó traerle así. Qué hermoso es
el lenguaje de verdad que usa Jesús. Tráiganmelo. O sea, no le dijo, pues desde aquí te grito. No, dijo, tráelo, tráiganmelo. Y entonces aquellos que estaban buscando que se callara, ¿qué tuvieron que hacer? Acercarle al individuo, a este personaje, a Jesús. ¿Quién salió en ese sentido avergonzado? Quienes estuvieron queriéndolo callar. Ahora Jesús les pedía, ¿sabes qué? Tráelo. Y entonces tienen que traer a este hombre delante de Jesús. ¿Esto qué significa? Significa que Jesús ya había pasado de donde estaba este personaje. Es decir, ya había cruzado enfrente de él y había avanzado. De tal manera que ya había algunos metros de distancia, porque Jesús les dijo, tráiganmelo. ¿Se cansó de gritar? No, no se cansó de gritar. Aunque no supiera si estaba adelante, si estaba atrás o si estaba al frente. No se cansó de gritar. Amado, tú a veces, Jesús está aquí, atrás, y crees que ya no te va a escuchar. Está enfrente de ti y crees que no te va a escuchar. Pasó y sigues creyendo que no te va a escuchar. Pues ¿hasta cuándo vas a levantar tu voz? ¿Hasta cuándo te vas a poder a pedirle, ten misericordia de mí, Señor? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para encontrarte con Él? Jesús entonces parándose mandó traerle, y como Él llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! A ver, ¿qué es lo que estás queriendo? ¿Qué tienes necesidad realmente? No lo que te ponga el mundo que es necesario. A ver, ¿de qué tienes necesidad? Porque el resto de la gente tiene sus propios estereotipos, tiene su rango a seguir, su forma de vida. Es decir, las personas, este mundo, te va a plantear un escenario en el cual te ofrece, este estilo de vida es el mejor, ¿eh? A ver, olvídate de lo que otras personas te digan. ¿Qué es lo que en verdad necesitas? Por eso hay muchas personas que no pueden encontrarse con Dios. Porque quieren encontrarse con Dios sumándolo a sus ideas. Así no. Eso no funciona. Necesitas buscar a Dios diciéndole exactamente qué es lo que deseas en tu corazón. ¿Qué es aquello que te hace falta? No, pues es que me hace falta dinero. Eso dice el resto del mundo, ¿no? Tienes comida, tienes techo, tienes abrigo. Dime qué necesitas. No, pues es que yo necesito un carro distinto. Esas son cosas materiales. Dime qué necesitas. Un carro se te puede caer, se puede romper, como dicen los hermanos en Argentina. Se te puede destruir en un momento, puedes tener un accidente y se acabó tu carro. Dime qué necesitas. Es que necesito comida. Es algo momentáneo. Es lo que le daban para poder alimentarse todos los días a este mendigo. Dime qué necesitas. No sé si alcanzas a entender, amado, que lo que Dios te está convocando a hacer es a concentrarte más allá de tu estilo de vida o lo que te han dicho que debes de vivir. ¿Qué necesitas? Dice la Escritura, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que vea. Que vea. A mí me llama mucho la atención aquí esta expresión, porque tiene dos tipos de connotación. Un ver físicamente, un estar curado de la vista, pero también un ver desde el punto de vista espiritual. La palabra que se usa aquí en griego para ver tiene que ver con el sentido de la vista, pero también con el sentido o con el poder mirar lo espiritual, poder mirar cómo estoy, poder mirar cómo voy a vivir, qué necesito de aquí en adelante. Es un aspecto doble. Sí, quería recuperar la vista, pero por la respuesta de Jesús no solo quería recuperar la vista. Fíjense cómo le responde a Jesús. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo.
Este hombre creía que lo que necesitaba era recibir la vista. Y lo que Jesús le respondió es con la salvación de su alma. ¿Sí entendemos qué es lo importante para Dios? Para Dios lo importante en tu vida no es cuánto tengas en la bolsa, qué comas o qué no comas. Para Jesús lo importante en tu vida no es si tienes un auto viejito o un auto nuevo, si tienes capacidad económica o no la tienes, si vives en el estándar de la mayoría de las personas o no. Eso para Jesús no es lo realmente importante. Lo que realmente le interesa a Jesús es lo eterno, tu alma. Y Jesús dice, ve, tu fe te ha hecho salvo. Versículo 43 dice, y luego vio. Qué maravilloso es la escritura, qué maravilloso es Dios. O sea, primero te salva de tu corazón, de ti mismo, y después te concede lo que tu alma necesitaba, lo que tú crees que necesitabas. Pero primero te salva. Y amado, la gente quiere las cosas al revés. Que se salve mi marido, que mi marido cambie, poder tener esto, poder tener aquello, y entonces voy a poder avanzar en la vida cristiana. No es cierto. No es cierto. Lo que necesitas es primero ser salvo, y lo demás viene por añadidura. Pero necesitas primero ser salvo. Y tú sabes en tu corazón que si hasta el día de hoy no has tenido las respuestas que buscas, es porque no has primero entrado por la puerta estrecha, por la salvación. Es importante entenderlo. Este hombre obtuvo lo que quería él, primero siendo salvo. Primero un corazón nuevo, para poder obtener una vista nueva. No sé si me alcanzas a entender, amado. Primero necesitas cambiar de adentro, porque si no cambias de adentro, nada de lo que te dé, nada de lo que Él te añada, va a ser de beneficio realmente para tu vida. Por eso no te ha contestado, porque necesitas primero ser salvo, y luego vas a poder ver. Por eso aquello que tanto anhelas y que le has pedido a Dios una y otra vez, Señor, tu espíritu, aquí y allá, y no llega, es porque necesitas primero ser salvo, para que después puedas entender y ver. El orden es así, amado. Ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio, y le seguía, y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Así son las cosas con Dios. ¿Sí me doy a entender, amado? Necesitas primero que nada encontrarte con Dios, reconciliarte con Él, que te perdone, que te salve de tu maldad, de los pecados que has acumulado durante tanto tiempo, de tu corazón egoísta. Necesitas la salvación. Lo que tú crees que necesitas será añadido después. Pero definitivamente necesitas primero ser salvo, como Jesús aquí nos lo demuestra. ¿A qué quiero llegar con esto, amado? ¿O cuál es el motivo de esta enseñanza? Saber cómo buscamos a Dios realmente. Y así es la Escritura, de sencilla. Primero creer que le hay y que va a recompensarte, te va a contestar. Pero cuando vayas a buscarlo, necesitas tener la actitud de este mendigo, de este personaje, que no importaba lo que le estuvieran diciendo, no guardó silencio hasta que Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces, Jesús en su misericordia y en su bondad, lo salvó y después le dio lo que necesitaba. Amado, ahí tienes la respuesta, pero es que tú quieres un cambio de papeles. Tú quieres un intercambio. Yo te oro y tú me das algo a cambio. No. Jesús quiere darte la salvación de tu alma. La Biblia, la palabra de Dios, cuando Jesús vino al mundo, tiene el propósito de darte vida.
de transformar tu corazón, no de darte una religión. Yo sé que tus padres, tus amigos, tus vecinos te han brindado una religión o te han enseñado acerca de una religión. No tiene que ver con eso. Aquí no estamos hablando de religiones, estamos hablando de cómo estás tú delante de Dios, cómo te estás relacionando con Dios. Y amado, este hombre, no importó que lo estuvieran riñendo, o sea, que lo estuvieran confrontando y queriéndolo callar, habló más fuerte, dio voces. Y cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dice, quiero ver. Llama mucho la atención la expresión, quiero ver, que no es lo mismo quiero recibir la vista. Sí, la expresión aquí son distintos, aunque tengan una misma raíz etimológica, son distintos. Qué importante es aprender esto, amado. Por favor, necesitamos de Dios. Necesitamos buscar a Dios sinceramente. ¿De acuerdo? Dios quiere ayudarte, por supuesto que quiere ayudarte. ¿Quiere tener misericordia de ti? Desde luego que quiere tener misericordia de ti. Pero amado, a menos que tú lo que busques sea el estado de tu corazón de salvación, de estar en paz, todo lo demás puedes pedirlo muchas veces. Dios lo que desea es darte salvación, darte algo distinto. Jesús cuando sanaba como sanó, también salvaba como salvó. Van de las manos las dos cosas. En unos momentos vamos a orar por las enfermedades, por las personas que pueden estar enfermas. Pero yo quisiera que te quedara bien claro que lo que Dios desea, más que ver que tu salud mejore o que haya un milagro de sanidad en tu vida, lo que Dios desea para ti es el estado de tu alma. No sé si tú lo alcances a entender, pero puedes decirle a Dios, quiero ver el estado de mi alma. Quiero primero que me digas, sé salvo, vete, tu fe te ha hecho salvo, para después recibir lo que yo había pedido. ¿Sí me doy a entender? Y por supuesto que en ese momento la vida de este hombre cambió. Dice, y luego vio. ¿Y qué pasó cuando vio? Le seguía. Cuando pudo ver, comenzó a seguir a Jesús. ¿Y qué más hacía? Y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, como le vio, dio a Dios alabanza. La consecuencia de un cambio en tu corazón y de que Dios conteste tu necesidad va a ser para la gloria de Dios. No para hacerte sentir satisfecho a ti mismo. No es por motivos egoístas, amado. Sí. Entonces, yo quisiera invitarte a que, si tienes la oportunidad, si estás en casa, cierres tus ojos y permitas que Dios te ministre a tu corazón, te hable de manera personal y te haga saber que lo que Él busca en ti no es lo mismo necesariamente que lo que tú estás buscando para ti. A lo mejor tú estás buscando algún beneficio, alguna cosa que te cambie, que te modifique la vida. Bueno, Dios quiere salvarte, ¿sí? Y también sanarte. Pero primero salvarte. Primero que puedas entender que lo principal está dentro de tu alma. Limpiarte de tus pecados. Ponerte a salvo. Y después brindarte la salud. Así que te invito, sinceramente, a que te preguntes con tus ojos cerrados, ¿qué estás buscando de Jesús? Para empezar, ¿realmente has levantado la voz pidiendo su ayuda? Y si no has visto respuestas, a lo mejor es porque no estás queriendo escuchar esa respuesta. O quizás no estás entendiendo que lo primero que Jesús quiere es salvarte. Pero es que yo ya fui salvo. Es que ya Dios me perdonó. Pero si hoy estás alejado de Él, de nada sirve lo que hayas experimentado antes, porque si hoy te mueres te pierdes.
Así que yo te invito a que reflexiones acerca de tus caminos, reflexiones acerca de tu vida, que medites acerca de Dios, del estado que guarda tu alma, que puedas pensar y considerar si en verdad has tenido ese encuentro con Él, porque si tienes ese encuentro con Él, lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Jesús, por ayudarnos, por lo que vas a hacer este día en el corazón de cada uno de los que vean este video, de los que estemos aquí mirando este enlace, Señor. Por favor, permítenos alzar la voz, Señor, dar voces, aunque las personas digan que nos callemos. Estás pasando, Jesús. Vengo a ti, hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Señor Jesús, yo creo que eres un Dios que vive y reina. Yo creo que eres un Dios que no ha cambiado y que tu voluntad expresada aquí en tu palabra sigue siendo la misma que el día de hoy tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Por eso quiero pedirte, Padre, como Dios vivo que eres, que vuelvas a sanar, Señor, como en aquella época. Que les demuestre, Señor, que eres un Dios vivo y verdadero. Que eres un Dios que sabe cómo hacer las cosas, Señor. Padre, te pido que sanes a todas aquellas personas que hoy en día están sufriendo de depresión, de angustia, de ansiedad. Te pido que las limpies, Señor. Que traigas paz a sus pensamientos, Señor Jesús. Como trajiste paz a los pensamientos de este hombre, Señor. Como también ayudaste a muchos otros que tenían dificultades, que tenían problemas, que tenían enfermedades y fueron sanados. Padre, vuélvelo a hacer, Señor. Porque este mundo no cree que vives y reinas. Pero sabes, Señor Jesús, que creemos en ti. Creemos que estás vivo y que aunque no podemos ver, eres galardonador de los que te buscan, Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Por favor, amado Señor. Por favor, trae salud a quien necesita, Señor Jesús.
Si alguno tiene alguna enfermedad diabética, Señor, algún problema en su espalda, Señor, algún problema con hernias, puedes sanarlo, Señor. Solo di la palabra y será hecho, Jesús. Padre, aquellos que tengan hipertensión, diabetes, Señor, sánalos, Padre eterno. Aquellos que tengan COVID, Señor, que estén en hospitales, Padre eterno, o que estén en sus casas con problemas sintomáticos, Señor, por favor también sánalos, levántalos, Señor Jesús. Para ti no hay nada imposible porque sigues viviendo, Señor, porque resucitaste, Padre, porque una tumba no te detuvo. Puedes seguir haciendo tu obra hoy en día, amado Rey. Por favor, Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la tierra. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Porque en la cruz no solo perdonaste nuestros pecados, Señor, sino que también sanaste toda enfermedad y toda dolencia. Por favor, vuélvelo a hacer, Señor. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la tierra. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Por favor, Jesús, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que las cosas cambien, Señor. No podemos regresar a lo mismo, Señor. Necesitamos de un cristianismo vivo y verdadero, Señor Jesús. De un cristianismo que avance, que tenga fe, que sepa que su Señor vive y reina, Señor. Por favor. Lo creemos, Jesús. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo.
Padre, por favor, bendice a los que estén en este momento quebrantados. Ayuda a aquel que esté clamando, Señor Jesús, que esté buscando tu rostro, Padre eterno. Padre, ayuda a aquel que está tocado en su corazón, aquel que desee cambiar lo que cree que es su cristianismo, Señor. Ayúdalo, Señor Jesús. Diles que vives y reinas eterno, Señor. Puedo vivir mañana, porque vive, no hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Padre, no somos las mejores personas, Señor. Somos personas que a lo mejor nos alejamos, a lo mejor necesitamos restauración, Señor. Somos personas que quizás ni siquiera nos hemos atrevido a levantar la voz. Por favor, Jesús, cámbialo todo a partir del día de hoy, Señor. Haz nuevas todas las cosas en cada uno, Padre. Por favor, Señor. Por favor, trae salvación, amado Rey. Dile a los que necesitan que sus pecados han sido perdonados y que doble han recibido de la mano del Señor. Por favor, haz que tus ovejas regresen a ti, Señor. Vuélvelo a hacer, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Vuélvelo a hacer, Señor. Engrandece tu nombre, porque tú eres grande en misericordia y en verdad. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por tu presencia, eterno Rey. Gracias, Jesús. Eres maravilloso, Dios. Tú vives y reinas, Señor. Gloria a su majestad.
para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias, eterno Rey, porque Dios no hay fuera de ti, Señor, porque tuyo es el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Jesús. Pues, amados, si tú estás en un momento con Dios, en un momento en el cual lo estás sintiendo, estás teniendo esta comunión con Él, estás con Él en este momento, no te distraigas, continúa en ese mismo estado, continúa hablándole, continúa dando voces hasta que puedas encontrar la salvación, hasta que puedas encontrar que en tu corazón no hay nada que impida recibir el poder ver. Que Dios te bendiga.